Buenos días a todos. Buenos días. Les ruego por favor silencio porque vamos a comenzar la sesión de esta mañana en el Foro de la Nueva Economía, donde vamos a tener la oportunidad de escuchar una doble intervención. En primer lugar, vamos a poder oír las reflexiones y el análisis de don Carmelo Ruiz de la Hermosa, secretario general de UGT Madrid. Y a continuación ocupará, por favor, silencio. Gracias. Y a continuación, como les decía, ocupará esta tribuna don Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras de Madrid. Como siempre, al término de estas dos intervenciones, pues se formularán las preguntas que pueden hacer llegar a través de las tarjetas que tienen en sus mesas a la mesa del moderador. Muchas gracias, buenos días, que disfruten del desayuno. Don Carmelo Ruiz de la Hermosa, cuando quiera. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a este foro que se ha convertido en todo un referente de nuestra actualidad. A continuación, quiero saludar la presencia de representantes de nuestras instituciones. Presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene prevista su incorporación. Delegada del Gobierno, presidenta de la Asamblea de Madrid, representantes del Ayuntamiento de Madrid y miembros del Gobierno de la Comunidad. Parlamentarios, parlamentarias de ámbito nacional y diputados y diputadas de la Asamblea de Madrid. Alcaldes de Leganés y Móstoles, representantes de distintas embajadas, presidenta del Partido Popular de Madrid, secretaria general del PSOE de Madrid, presidentes de CEIN, además de representantes de asociaciones empresariales, de autónomos y sociedades anónimas laborales y de varias empresas. Secretarios generales de las confederaciones sindicales de UGT y comisiones obreras y de otras organizaciones sindicales. Compañeros, compañeras, amigos y amigas, señoras y señores, gracias por vuestra presencia y pedir disculpas por si dejé de nombrar a alguien que debiera de haber nombrado. En la actualidad, el principal problema de nuestra sociedad es la falta de empleo, que soportan miles de trabajadores y trabajadoras. La crisis económica en nuestro país, crisis que no solo hay que analizarla en términos económicos, se ha abordado a través de la devaluación del empleo y de las relaciones laborales, la rebaja de salarios y, en definitiva, de la ruptura de la cohesión social. En nuestro país, el paro sigue siendo muy elevado. Es cierto que algo inferior en la Comunidad de Madrid, pero muy por encima de la media que se registra en la Unión Europea. Una tasa de desempleo superior al 23%, una tasa de desempleo femenina superior a la media y a la descapitalización de una sociedad que, con más del 57% de su población joven en situación de desempleo, sin perspectivas. Se crea empleo, sí, pero claramente insuficiente, y el número de escasa calidad, suficiente el número y de muy escasa calidad, de naturaleza precaria, con una abrumadora parcialidad y con salarios en clara caída del poder adquisitivo para las clases trabajadoras. Por poner un ejemplo, en Madrid, el pasado mes de agosto, 87 de cada 100 contratos firmados fueron temporales. Uno de cada 4 contratos con una duración inferior a una semana y uno de cada 3 de menos de 15 días. Además, muchos de los empleos que se están creando no garantizan los ingresos necesarios para afrontar los gastos básicos de una persona y las familias que se sustentan en dichos salarios. Vimos el invierno pasado cómo había trabajadores
que, aun teniendo un contrato a tiempo completo, no podían poner la calefacción porque no podían pagar. Es decir, tener hoy un empleo con los salarios que se están pagando no garantiza cubrir las necesidades mínimas de esa familia. La inmediata consecuencia es que ha aumentado alarmantemente la pobreza, poniendo en evidencia que nuestro sistema de protección social no es suficiente para dar respuesta a las personas que por la crisis se han quedado en una situación de vulnerabilidad. Si a esta grave situación precisamos que solo cuentan con prestaciones por desempleo 1 de cada 2 trabajadores y trabajadoras en paro y con una caída apreciable de las cuantías de las mismas, estamos definiendo un contexto de exclusión social para muchos ciudadanas y ciudadanos. De ahí la presentación que harán los 2 secretarios generales de nuestras confederaciones, de UGT y de comisiones, de una ILP el día 21, para conseguir unos ingresos mínimos para más de 2 millones de personas que ahora mismo no tienen ningún tipo de prestación. Pues bien, como decía, y en este contexto, el papel que le corresponde a la Unión General de Trabajadores y, en nuestro caso concreto, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, es el de realizar un análisis ajustado de la situación y aportar iniciativas dirigidas a recuperar y mejorar los niveles de bienestar y de calidad de vida de la mayoría de la sociedad, que en términos generales vienen a coincidir con la clase trabajadora, hombres y mujeres que dependen de un salario y de las rentas que se derivan del mismo, y que constituyen piezas claves en el desarrollo de la economía en general y de una sociedad más justa y cohesionada. Consideramos que los esfuerzos del conjunto de la sociedad, de las instituciones, de los partidos políticos, de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas tienen que estar dirigidos a mejorar las condiciones de vida de las personas que forman parte de esta sociedad, resolviendo con medidas negociadas, consensuadas, para dar respuesta a los problemas complejos que surgen actualmente. Y como nunca hemos eludido en UGT nuestra responsabilidad, incluso en momentos de nuestra historia más reciente, en las que las dificultades eran enormes, queremos aportar nuestras reflexiones y propuestas a favor del empleo de calidad, que es lo que de manera urgente necesitamos para salir de esta larga crisis. Las reformas laborales han fracasado. Han fracasado en términos laborales, sociales y económicos. En este somero análisis que estamos haciendo, tenemos que decir que la reforma laboral de 2012 y otras que se aprobaron con anterioridad, que han incidido en la degradación del empleo, en el despido y en la devaluación de los salarios, como mecanismo de competitividad, han fracasado con repercusiones muy negativas en términos laborales, sociales y también económicos y productivos. Reformas que también han fomentado el debilitamiento del papel instrumental de la negociación colectiva y la participación de los órganos y organizaciones que tenemos asignado en nuestra Carta Magna. No se ha tenido en cuenta en esas reformas el valor de la negociación colectiva, el valor del convenio colectivo, que es sinónimo de un reparto de la productividad en las empresas sin acabar con ella. Casi al unísono de su publicación, estas han tenido que ser corregidas. Dichas reformas han tenido que ser corregidas y matizadas profundamente en su aplicación, especialmente la reforma del 2012, por numerosas y reiteradas resoluciones judiciales en contra por los tribunales de justicia. Frente a estas reformas, reivindicamos el valor de la negociación colectiva como instrumento de distribución más justa y equitativa de la productividad de las empresas. Negociación colectiva que permite mejorar la situación laboral y salarial de los trabajadores y trabajadoras, y que además establece un marco de estabilidad y proyección para las empresas.
Los 7 años de crisis se han saldado con una destrucción brutal de empleo, pero esta se ha cebado más, si cabe, sobre los salarios medios que compone la clase media española, hasta el punto de que el número de ocupados se sitúa en la franja intermedia, se ha desplomado. Durante esos años, un 35%, según se desprende de los datos de la EPA y de la encuesta de costes laborales del INE. Es decir, la crisis ha transformado la ocupación que antes pertenecía a la clase media en una clase empobrecida y ha fomentado el aumento de la desigualdad. En este uno de los grandes retos de la Comunidad de Madrid, uno de los grandes retos de la Comunidad de Madrid, la recuperación de una clase media de trabajadores y trabajadoras que permita el progreso, el crecimiento económico justo y equitativo. Desde UGT Madrid proponemos el desarrollo de un modelo económico y productivo para Madrid, basado en la investigación, en la innovación, en la creación de un tejido industrial complementado en el área social por un plan de rehabilitación de viviendas para su sostenibilidad. Tiene que ser un modelo que apueste por sectores como la cultura, el turismo de calidad y con servicios públicos más desarrollados, e impulsando la atención a personas en situación de dependencia, entre otros servicios que demandan hoy la ciudadanía. Este nuevo modelo podría generar no solo empleo, sino el empleo de calidad que merece la Comunidad de Madrid. El estado de bienestar es la pieza clave de este modelo de cambio productivo, porque desplaza el conflicto social y la desigualdad, pero además es esencial para el desarrollo económico, porque sin este apoyo el cambio productivo no sería estable y atrasaría la salida de la crisis para la que se precisa un modelo seguro. Una apuesta decidida por la investigación y el desarrollo y la innovación. El problema no es tanto crecer como desarrollarse, o lo que es lo mismo, fomentar la calidad frente a la cantidad. Por eso, creación de empleo, sí, pero no cualquier empleo y no a cualquier precio. De ahí se derivan muchos de los males de la economía española y la razón fundamental de que la crisis haya afectado tan severamente a nuestro país es no contar con un sistema productivo suficiente basado en la investigación y el desarrollo y la innovación. No debe estar ausente en la lista de prioridades de nuestro gobernante este importante capítulo, y la prueba está en que el gasto español en I+D+I con respecto al PIB sigue bajando. En términos relativos, la inversión en 2013 ha descendido a niveles de 2002, coincidiendo con las primeras reformas laborales de tan nefastos resultados. Si bien es verdad que Madrid es la tercera autonomía que destina un mayor número de porcentajes del PIB al I+D+I, la realidad es que el año anterior a los datos proporcionados por el INE había tenido un descenso del 8,1%, a lo que hay que sumar que en Madrid están radicadas un mayor número de empresas importantes y, por tanto, sería no solo aconsejable, sino exigible un aumento significativo de dicho porcentaje. En este sentido, valoramos los anuncios realizados por el Gobierno regional de incrementar las partidas destinadas a I+D+I en la Comunidad de Madrid y que necesariamente tiene que dirigirse a aumentar el apoyo de las administraciones a las políticas públicas de las propias administraciones. Las políticas públicas que decía en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y fomentar que haya más recursos financieros y humanos dedicados por las empresas a esta actividad. Un correcto apoyo a las pymes. Consideramos que ante la ausencia de otras políticas activas, de forma recurrente el Gobierno debe minorizar el comodín de las bonificaciones a las empresas que no ha dado los resultados esperados y apostar por una formación cualificada de los trabajadores
en nuevas áreas de empleo y por el fomento de programas de creación de empleo público. El acceso a la financiación pública y privada es fundamental para la subsistencia y la creación de empresas. Y a los servicios financieros específicos es un factor crítico para asegurar que prosperan y sean capaces de crear oportunidades de empleo y riqueza a favor de la cohesión social. Pero esto no es suficiente. Desde UGT consideramos que hay que cambiar el modelo por un apoyo de las administraciones públicas hacia las necesidades de fondo de las pymes, principalmente y destinada a fomentar la creación y consolidación del proyecto empresarial sobre la base de un empleo de calidad. Seguro que hay muchas empresas que mueren después de ser creadas por no tener las vías de canalización para las ventas de sus productos, de lo que producen, y seguro que si tuvieran un apoyo decidido por las administraciones, hasta incluso en materia de mantenerlas en un centro donde pudieran llevarse incluso sus propias administraciones, algunas subsistirían. Y si no es así, a lo largo de 2 o 3 años, en un momento determinado, se podría saber con claridad si esa empresa es viable o no. Los nuevos yacimientos de empleo es otro de los elementos a tener en cuenta. El desarrollo de la ley de dependencia, que afectaría a cerca de 200.000 personas en Madrid, debe ser aprovechado como una muy válida e importante posibilidad para crear empleo. Y ello, además, dentro de un marco de actividad económica sostenible que podría favorecer la contratación de colectivos de trabajadores con especial dificultad para acceder al empleo, mayores de 50 años, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social. UGT Madrid, en consonancia con su decidida defensa de los servicios públicos, considera que hay que apostar por el mantenimiento y creación de empleo en los propios servicios, del estado del bienestar, tales como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, servicios sociales y otros servicios. No quiero pasar por alto la importancia de las expectativas de empleo en relación con el medio ambiente y las potencialidades de las tecnologías de la información y la comunicación. Una política industrial a este respecto en la Comunidad de Madrid. Ya hay 2 desarrollos, como son el Plan Henares y el Plan Activa Sur, pero este debe de ser un componente para el conjunto de la región y no puede parcelarse dependiendo de las comarcas. Gobierno y agentes sociales debemos llegar a acuerdos a favor de la industria, con el objetivo de potenciar los sectores de servicios más dinámicos y recuperar la fortaleza de su sistema de investigación, desarrollo e innovación, de formación de sus trabajadores. Es preciso dinamizar sectores punteros como el farmacéutico, el biotecnológico, aeroespacial, turístico y cultural, en este último sector con el concurso de los ayuntamientos como mecanismo de creación de empleo. Sabemos que los ayuntamientos no tienen competencias en materia de empleo, pero también sabemos que pueden facilitar la creación del mismo. Y para todo esto necesitaríamos, y termino, una fiscalidad más justa. Las conquistas sociales alcanzadas en el pasado están ahora en un serio peligro y la reforma fiscal aprobada por el Gobierno podría haber sido la oportunidad de recuperar políticas y derechos sociales a favor de las rentas de inserción. Mejora de la sanidad, la educación pública, la cooperación para el desarrollo y el resto de los servicios sociales que demanda la ciudadanía. La política fiscal debe combatir la desigualdad, al margen de intereses partidistas, contribuyendo a una sociedad más justa y equitativa. Hay que recaudar lo suficiente para financiar un modelo social que garantice servicios públicos de calidad e igualdad de oportunidades. Se debe aplicar tolerancia cero al fraude fiscal, incluyendo medidas que pongan freno a la impunidad de los evasores. Los privilegios y la opacidad de los paraísos fiscales deben desaparecer. Recaudar más no supone o no puede suponer aumentar el esfuerzo fiscal de las clases medias y los más pobres. Quien más tiene, más ha de contribuir.
Y, finalmente, una buena política tributaria requiere un debate público abierto, transparente y con participación ciudadana. No habrá un reparto de la riqueza sin el papel que tiene que tener el convenio colectivo y una fiscalidad justa y solidaria. Muchas gracias por su atención y disculpen si me he extendido. Buenos días a todas y a todos. La ventaja de intervenir en el segundo lugar es que me puedo permitir sumarme a la intervención de la anterior y, por lo tanto, ahorrarme algunos de los razonamientos. Y eso es lo que voy a hacer con el saludo y con los agradecimientos. Por lo tanto, me sumo a los agradecimientos que ha hecho el compañero Carmelo, todas las autoridades, a todos los compañeros y compañeras, empresarios, diputados. Por lo tanto, ser bienvenidos por este representante de Comisiones Obreras. Hace 2 años intervine en este foro. En aquel momento hice una valoración socioeconómica muy dura de la realidad. Y me acuerdo que avanzábamos y decíamos que desde los responsables políticos no se estaba sabiendo responder a las necesidades económicas, sociales y políticas, y que además el malestar estaba creciendo y se estaba disparando exponencialmente. Y de hecho, hemos tenido, fue 2013, 2014, que prácticamente todas nuestras reivindicaciones han tenido que hacerse en la calle. 2 años después nos encontramos con un panorama que mucho se parece a aquel. Hay una mejora, estamos creciendo, pero tenemos un problema, que el crecimiento no llega a las personas. Y segunda cosa, aquel malestar se ha trasladado a acción política. Y hoy, las elecciones de mayo, nos han traído el cambio en prácticamente todos los municipios y también el cambio de la correlación de fuerzas en la propia comunidad. Por tanto, se ha abierto un nuevo periodo, y en ese nuevo periodo en el que yo quiero también apuntar alguna cosa más. 2015 también es el periodo álgido de elecciones sindicales. Y en estas elecciones sindicales, que en estos momentos se han elegido más de 35.000 delegados en más de 8.000 empresas, con un volumen de trabajadores de 1 millón de trabajadores en la Comunidad de Madrid, están dando la representación del 75% a comisiones obreras y UGT. A pesar de las campañas de tirios y troyanos, parece que el sindicalismo de clase sigue fuerte. Su núcleo fundamental, que su fuerza en las empresas, sigue vigente y sigue sano. Por eso yo quiero llamar la atención en este caso, porque desde aquí voy a hacer un planteamiento al diálogo social, al gobierno regional, pero al diálogo social también a los nuevos gobiernos que se han creado en las comunidades. Y para recordarles que los sindicatos que estamos aquí tenemos una representación poderosa, estamos muy empoderados y, por lo tanto, desde esta tribuna reclamo justamente que se abra el diálogo para poder abordar los problemas graves que tiene esta comunidad. Esta comunidad siempre la presentan, si seguimos las hemerotecas, vemos que, bueno, pues desde el propio gobierno se plantean que tenemos mejores indicadores que el resto de España. Siempre ha sido una comunidad fuerte, que funciona mejor que el resto, tiene más fortalezas. Pero, a pesar de eso, tiene una situación que yo considero que es especialmente grave y que ha empeorado desde hace 2 años para acá. Y cuando digo, voy a dar algunos datos, no muchos, 602.000 parados, tenemos que los 2/3 son de larga duración, muy difíciles de emplear, casi 378.000, perdón, no tienen ninguna prestación. Hemos descubierto que el sistema de protección de desempleo ha quebrado, no es capaz de dar respuesta a las necesidades nuevas y, de hecho, pues ha caído 15 puntos la protección en esta comunidad. Tan solamente el año pasado 616 millones de euros menos en protección, cuando estaba creciendo el paro y cuando estaba creciendo el paro de larga duración. Igualmente, la contratación tal y como va y los empleos que se han creado son empleos precarios y la precariedad no es algo que vaya en contra del propio trabajador, que lo es, que genere problemas para el desarrollo económico, es que además tiene problemas para la vida. Se han incrementado los accidentes laborales en estos primeros 8 meses, los mortales. Y además, en el mes de agosto acabamos de descubrir que ha habido 8 muertos y 7 eran por razones no traumáticas. Luego estamos hablando de que las condiciones laborales
en que se están dando en estos momentos está teniendo un efecto ya pernicioso sobre la salud. Igualmente, lo comentaba Carmelo, pues ha aparecido el asalariado pobre. Yo sé que alguna de nuestras autoridades dice que la mejor política social es la del empleo. Ya no, ya no. Tener empleo no significa que salgas de la pobreza. Puedes estar en una situación tan lamentable como están esos 280.000 trabajadores y trabajadoras madrileñas. Ante todo esto, ¿qué pensamos los sindicatos? Lo ha planteado Carmelo y lo planteo yo. Creemos que hay que actuar, que hay que cambiar las políticas, que no se puede seguir igual. Y por eso nosotros estamos planteando un acuerdo por el empleo y el cambio de modelo productivo, porque entendemos que no solamente hay que dar empleo a los parados en estos momentos, y hay que crear empleo, sino que además, si queremos que sea empleo de calidad, hay que cambiar el tipo de empleo que se crea. Y necesitamos un cambio de modelo productivo. Y de ahí que lo estamos planteando a la propia comunidad, se lo estamos planteando a los propios ayuntamientos. En el caso de la comunidad, ya hay creada una mesa de empleo que va a actuar o que está intentando actuar sobre aquello que es más urgente, porque aquí también vemos plazos. Creemos que esos 400.000 parados de larga duración, que prácticamente no tienen prestaciones, necesitan una actuación urgente, no pueden esperar. Cambio de modelo productivo sabemos que va para más años. Pero creemos que hay que actuar sobre las dos cosas. Y en el caso del cambio de modelo productivo, creemos que ya teníamos que crear una agencia regional de desarrollo económico, precisamente para vincular todo eso, porque tiene que ser un esfuerzo del Estado, de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El modelo productivo, porque yo cuando a veces discutimos, incluso en el propio sindicato, yo veo que todos los compañeros, hay algunos compañeros de algunos territorios, todos planteamos en nuestros territorios un cambio de modelo productivo. Pues bien, habrá que plantearlo de una manera coordinada, organizada, porque se tiene que cambiar. Y se tiene que cambiar. Nosotros estamos planteando crear la Agencia de Desarrollo, modificar la Ley del Suelo, un plan de inversiones dirigido a ese cambio de modelo productivo, un plan de estrategia territorial. Tenemos una comunidad totalmente desequilibrada, noroeste, sudeste. Si miran ustedes todos los indicadores de salarios, de renta, de títulos universitarios, todos, hay una diferencia clara entre el noroeste rico y el sureste pobre. Casi lo vemos hasta cómo son las autovías que entran. Una tiene 4 carriles y los otros no tienen más que 2. Hay un tratamiento que hay que corregir. Por eso planteamos que un plan de estrategia territorial donde podamos definir la región de futuro. Y, lógicamente, aquí entrar en políticas industriales claras. Se está ya planteando la industria 4.0. Se está ya planteando un nuevo golpe de modernización de la industria con todas las nuevas tecnologías. Necesitamos abordarlo. Por eso yo me permito desde aquí reclamar que uno de los grandes impulsos que hicimos en el Ayuntamiento de Madrid, como era la nave Torroja, la nave Teacher, tiene que servir para eso. Necesitamos ese tipo de instrumentos para lo que estamos planteando de desarrollo tecnológico. Igualmente, un plan de rehabilitación de viviendas y poner en marcha empleos verdes. Hemos emplazado, como decía, al Gobierno regional, hay una primera mesa, y también le hemos emplazado a la patronal. Y yo espero que con el cambio de dirección de la patronal, Juan Pablo está aquí presente, podamos realmente abrir un espacio de diálogo social que no le ha habido hasta ahora, y desde unos niveles de autonomía diferentes de unos y otros podamos abordar no solamente los temas de modelo productivo, sino también los temas de empleo, los temas de relaciones laborales. Pero si he hablado de empleo, quiero hablar ahora de otro factor especialmente grave, la pobreza. Y la pobreza que viene acompañada de la desigualdad. La pobreza que en estos momentos ya hace que uno de cada 5 madrileños están en niveles de pobreza. Que nosotros calculamos que en torno a 150.000 familias pueden estar ya cayendo por el precipicio de la exclusión. Por lo tanto, tenemos que actuar. Y sé que se están tomando medidas con los niños infraalimentados, comedor, etcétera, pero no, lo que necesitamos es una política social que verdaderamente responda a la situación de pobreza. Y lo mismo con los niveles de desigualdad, porque el problema es que mientras está avanzando la pobreza, nos estamos encontrando con el escándalo de que crecen la riqueza de aquellos que ya la tienen. Y todos los años, todos los días, todas las semanas, nos encontramos con noticias que dicen cómo los ejecutivos del IBEX han crecido su sueldo el 10%, mientras el sueldo medio ha caído el 5%. O cómo han crecido el número de ricos en 50.000 en España, ya estamos en 179, etcétera, etcétera. Estamos constantemente detectando que tenemos un sistema viciado, donde justamente los que están pagando son aquellos que menos tenían que pagar porque son los menos responsables de la crisis. Por eso planteamos
Un plan de garantías de rentas, como decía Carmelo, se va a presentar una ILP por unos ingresos mínimos garantizados la semana que viene, pero creemos que aquí en la comunidad hay mimbres como para poder armar un plan de garantías de renta donde podamos garantizar unos servicios mínimos básicos a todos los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid. Igualmente creemos que hay que actuar sobre los servicios públicos, las políticas públicas. Y yo aquí quiero llamar la atención porque mejorar los servicios públicos, que son un elemento fundamental de compensación de desigualdades, necesita que esos servicios públicos funcionen bien. Nosotros hemos planteado a la Asamblea, y creo que se está haciendo, que se haga una auditoría de todos los procesos de privatización que ha habido. Pero una auditoría económica y una evaluación de la calidad que están dando esos servicios. Y hemos pedido también que se proceda a la reversión. Lo estamos planteando en los ayuntamientos y lo estamos planteando en la comunidad. Si hay tiempo, luego profundizaré más sobre ello. Igualmente, estamos planteando, desde la propia presidencia de la comunidad, ha lanzado una propuesta de un pacto por la sanidad y un pacto por la educación. Nosotros ya digo desde aquí que recogemos el guante. Y hay medidas en sanidad que se están tomando últimamente que sin duda están allanando el camino para poder entrar en una negociación y poder llegar a un acuerdo. Pero evidentemente el pacto pasa por cambiar las políticas sanitarias que se han hecho hasta ahora. Tenemos un sistema sanitario desequilibrado, listas de espera, un desequilibrio entre unas zonas y otras, por tanto yo creo que tenemos que abordarlo. Igual en la educación, donde también detectamos que ha habido un cierto cambio, por lo menos ya empiezan a dialogar en la mesa sectorial, algo que nunca había ocurrido, y por lo tanto tendremos que ir profundizando la situación. Pero la educación necesita una evaluación muy seria en esta comunidad, porque años de destrozo la han dejado en una situación verdaderamente perjudicada. No está cumpliendo con sus objetivos. Se ha roto el sistema educativo porque no compensa, porque segrega, y eso tenemos que abordarlo. Igualmente, entendemos que tenemos que hablar de la ley de dependencia y cómo hay una aplicación efectiva. El tercer aspecto que queremos plantear, también lo comentaba Carmelo, es una nueva fiscalidad. Hace poco se han publicado unos datos. Si en esta comunidad hubiera recaudado el impuesto de patrimonio, habría recaudado 612 millones de euros en el 2014. Cataluña había recaudado 400 y pico. Es la única comunidad que no recauda el impuesto de patrimonio. Por lo tanto, estamos haciendo dumping fiscal al resto de las comunidades. Y de eso no es extrañar que los ricos se vengan a vivir aquí. Porque con vivir aquí es suficiente, no hace falta que traigan la empresa ni el negocio, es suficiente. Por lo tanto, creemos que ese impuesto de patrimonio, con el panorama que tenemos, no es justo que no se cobre en esta comunidad. Creemos que se tiene que incorporar en los presupuestos 2016. Y lo mismo ocurre con el impuesto de sucesiones y donaciones. No puede ser, hay un dato que también me gusta recordar, y es que los herederos de la duquesa de Alba, lógicamente, han tributado en Madrid, porque con ellos se han ahorrado 54 millones en vez de tributar en Andalucía. Por lo tanto, más allá de un debate más en profundidad de qué significa el impuesto de sucesiones, a mí me parece que esta comunidad tiene que hacer un esfuerzo por una fiscalidad más progresiva. Nosotros tenemos una propuesta que lleva a que podemos recaudar por el orden de 1.800 millones más, precisamente lo que necesitamos para todas las medidas que he planteado anteriormente. Igualmente, quiero dar una pincelada, porque uno de los elementos de desigualdad, uno de los vectores de desigualdad más potentes, es la desigualdad en la empresa. La reforma laboral, aparte de precariedad, aparte de incrementar la siniestralidad laboral, aparte de llevar el temor, el terror, en muchos casos, a la propia empresa, a los trabajadores de la propia empresa, ha traído algo que es directamente el recorte salarial. Tenía un compañero que mientras se estaba produciendo una devaluación fiscal para los ricos en la Comunidad de Madrid, se estaba produciendo una devaluación salarial para los trabajadores en las empresas. Hace unos años, en 2008, había un 20% de trabajadores con menos salario mínimo interprofesional en Madrid. Hoy ya estamos en el 31%. Casi la mitad de los trabajadores madrileños, trabajadores y trabajadoras madrileñas, cobran menos de 18.000 euros, mientras 54.000 cobran 10 veces el salario mínimo interprofesional. Y esto se está produciendo como consecuencia del efecto de la reforma laboral, con los descuelgues del convenio, con la modificación de las condiciones laborales, que está haciendo que justamente acuerdos importantes como el acuerdo de negociación colectiva que se ha firmado no estén teniendo todos los efectos que nos hubieran gustado. Por eso reclamamos el incremento salarial que viene pactado con la patronal, que se tiene que trasladar a todos los empleados públicos, ¿no? Y que tiene que llevarse justamente con las otras medidas a todas las empresas.
Sin duda, en las elecciones generales que vienen, nosotros desde aquí vamos a contribuir a hacer todo lo posible porque los candidatos madrileños tengan como una de sus prioridades derogar, revertir la reforma laboral. No podemos continuar con esa reforma laboral. Igual que hay que revertir y hay que derogar algunas otras cosas, como el 315.3 del Código Civil o la Ley Mordaza, porque la reforma laboral ha venido acompañada de un incremento de la represión sindical. Tenemos 300 sindicalistas procesados por participar en el derecho de huelga. Necesitamos corregir. Es una verdadera barbaridad que un Estado democrático como el español del siglo XXI procese e intente meter en la cárcel por ejercer el derecho de huelga. 8 de ellos están en Getafe, en Airbus. Les piden 66 años, lo cual es un verdadero escándalo. Por eso anunciamos que vamos a intentar que cambien las cosas, pero desde luego hay un proceso de movilización a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel europeo y a todos los niveles, porque es una situación que no podemos consentir. Bien, todos estos ejes que he ido planteando a nosotros nos parece imprescindible trabajarlos y desde la representación sindical recién adquirida reclamamos que se abran las mesas, que procedamos a discutir el cambio que se tiene que producir para salir de esta situación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por sus intervenciones y vamos a comenzar ya el turno de preguntas que han ido llegando durante la intervención de los ponentes. Hay varias referidas al argumento del Gobierno en torno a que España ha salido de la crisis, o al menos de lo más duro de la crisis. Y les preguntan en qué parte de ese razonamiento están ustedes de acuerdo. En sus intervenciones han dicho que sí, que está creciendo la economía española, pero que no ha llegado a la gente. ¿Dónde estamos realmente y qué comparten, qué razón le dan al Gobierno y qué razón no le dan en este argumento que se está utilizando en este momento? Bueno, pues yo no sé si habremos salido de la crisis, quizás sí. Quizás lo que hemos hecho ha sido tocar suelo y la crisis ha parado de crecer. Ahora, lo que habría que preguntarse es cuánto tiempo vamos a estar arrastrándonos por el suelo, porque esto no ha tenido un efecto rebote. No hemos salido de la crisis, hemos rebotado y hemos cogido los niveles de salarios, de servicios, etcétera, etcétera, que teníamos antes. Por lo tanto, considerando, y si aceptamos de que hemos salido de la crisis, hay que preparar las políticas para que estemos en el fondo de la crisis el menos tiempo posible. Y parece ser que por ahí no van los tiros. Con la devaluación salarial, con los salarios de miseria que se están cobrando hoy, con las faltas de cotizaciones, estamos viendo que crecen las cotizaciones a la seguridad social, pero no crecen en la misma medida los ingresos. Es decir, aquellos que cotizan por menos y, por lo tanto, se ingresa menos. Por lo tanto, digo, si de verdad hemos salido de la crisis, hemos tocado suelo, vamos a ver si estamos el menor tiempo posible en el suelo y volvemos a estar donde estábamos antes de la propia crisis. Señor Cedrún. Sí, bueno, yo creo que hemos salido de la recesión, no de la crisis. Y, por otra parte, a medida que echamos cuentas y vemos cuál es la causa del crecimiento de ese 3%, pues resulta que nos encontramos con que son causas externas y coyunturales. La caída del petróleo, que algunos dicen que ha supuesto como el incremento de un 1% del Producto Interior Bruto, la devaluación del euro, el turismo, como consecuencia de la crisis que hay en todo el Mediterráneo y que el turismo viene a España, estamos batiendo todos los récords de turismo, y sin duda también un dato que nos llena un poco de expectación, ¿no? Y es que, como ha habido campañas electorales, este año apenas ha habido recortes. Es más, ha habido inversión. Se ha incrementado el gasto y la inversión. Y justamente cuando las administraciones no recortan e invierten, entonces empezamos a crecer. Luego, ¿qué nos dice? Que hemos tenido una crisis totalmente ficticia y totalmente provocada por las políticas de austeridad, porque os acordáis que en el 2010 no estábamos en recesión. Esa es una de las preguntas que nos estamos haciendo muchos. Justamente se ha provocado la crisis del 2011, 12, 13,
si las medidas de austeridad que se tomaron en 2010 por el gobierno Zapatero y que luego corroboró el gobierno de Rajoy, justamente, lógicamente impuestas por la Unión Europea, han sido el elemento central por el cual hemos tenido los niveles, en fin, este panorama que yo he pintado, que también ha pintado Carmelo. Un amigo mío decía que lo mismo lo que tenemos que pedir a los gobiernos es mejor que no hagan nada. Lo mismo la forma de salir de la crisis. Bien, ha habido algunos asistentes al desayuno que les ha llamado la atención que en su catálogo de propuestas ninguno de los dos ha hecho especial referencia a la lucha contra el fraude y a la lucha contra la corrupción. Y les preguntan por este aspecto que sin duda también es capital para mejorar la economía. Sí mismo. Pues está Bien, claro. Yo parto de una idea que quizá la desarrollé más hace 2 años cuando he leído la intervención que tuve aquí. A mí me parece que una de las características de este modelo de desarrollo ultraliberal, que es un modelo completo, que afecta a la forma de producir, con el peso del sector financiero, a la forma, a lo social, en el sentido de que pesa el individuo y no hay respeto a lo colectivo, por lo tanto cada individuo tiene que sacar, lleva también incorporado un grado alto de corrupción. Y yo no niego, yo sí veo lo que ha estado pasando en esta comunidad, todos los grandes casos de corrupción se han producido en los últimos 10 años, y lógicamente son elementos consustanciales al propio sistema de desarrollo ultraliberal. Y ahora lo estamos descubriendo porque cuando la sanidad es una operación de negocio, evidentemente en esa operación de negocio se forran unos cuantos y se forran con el dinero público. Ha sido una de las razones por cómo se ha transferido dinero de lo público, de todos, a lo privado. Esos han sido los procesos de privatización. Por eso también estamos planteando en estos momentos que hay que revertir y que hay que volver a internalizar. Y claro que son elementos importantes porque además ha afectado directamente al propio sistema político. A la crisis política no se entiende en estos momentos sin el sistema de corrupción, pero yo creo que tiene un origen claramente económico. Tiene que ver con el sistema económico, con el sistema de distribución de la riqueza. Todas estas cosas que han ocurrido, todas están dando como resultado que la distribución de la riqueza va hacia un lado y no va hacia otro. Lo que decía Warren Buffett, de que sí que lucha de clases y la estamos ganando nosotros. Sí, yo en mi intervención he dicho algo sobre el tema de una recaudación diferente, ¿verdad? Los datos que nos vienen a dar es que hay más de 250.000 millones de fraude fiscal. Es decir, si aquí hubiera una política decidida para perseguir ese fraude fiscal y no se hiciera algunas veces el mirar para otro lado, no sé por qué razones, pues seguro que se estaría recaudando bastante más. Vimos ya la amnistía fiscal que iba a aflorar cientos de miles de millones y afloró lo que afloró. Es decir, aquí como no haya una persecución del fraude fiscal a través de las leyes y una inspección que de verdad sea suficiente para tratar de que esto no siga pasando, me parece que va a tener una mala solución. Por lo tanto, como sabemos que existe, busquemos los medios para que deje de existir. En este sentido, ¿cómo han vivido ustedes personalmente como sindicalistas de larga trayectoria los casos de corrupción que han afectado a representantes sindicales también en esta comunidad? Pues mal. ¿Cómo vamos a ver los casos de corrupción afecten a quien afecten? Pues los hemos visto mal. Y es cierto que los hemos tenido hasta en el propio sindicato, ¿no? O en los propios sindicatos. Pero no menos cierto que hemos actuado con una contundencia inmediata y de terminar con ello en el momento preciso en que lo conocimos. Eso es lo que yo reclamaba hace un momento. Es decir, si sabemos que existe, terminemos con ello. En la Unión General de Trabajadores, a la cual represento yo ahora mismo aquí, tuvimos nuestro caso. Y tuvimos nuestro caso en Madrid, hablo en Madrid. Y tuvimos nuestro caso. Duró un día el caso. Un día. Fue, quiero recordar, las tarjetas Black. Pues un día duró el caso en la Unión General de Trabajadores. La persona que utilizó de mala manera esa tarjeta salió de la Unión General de Trabajadores al día siguiente. ¿Se está haciendo lo mismo con otros casos de corrupción que está claramente demostrado? No.
¿Se está haciendo lo mismo con aquellas personas que de alguna manera siguen estando en ciertas listas, presentándose a elecciones? No, que están imputados y que están también demostradas las corrupciones. Es verdad que todo se tiene que juzgar y todo tiene que terminar en las leyes. Por lo tanto, ¿cómo vamos a ver la corrupción venga de donde venga? Pues muy mal, muy mal. Señor Cedrún, ¿algo que añadir? Tenemos que hablar de un caso, no de casos, un caso, ¿no? Lo cual ya, un caso en dos organizaciones que tienen 300.000 afiliados, y, como decía anteriormente, los 35.000 delegados, ¿no? Yo creo que quiero señalarlo. Pero evidentemente el caso fue extremadamente grave y extremadamente doloroso. Y nosotros no solamente se tomaron las medidas que correspondían a las personas, sino que a partir de ahí, y justamente dirigidos y promovidos por la propia Confederación, hemos hecho todo un proceso de revisión de toda nuestra participación institucional, de toda nuestra participación en el Consejo de Administración. Por cierto, Presidenta, nosotros no formamos parte del Consejo de Telemadrid. Es decir, hemos hecho una revisión completa y a raíz de ahí hemos aprobado manuales de procedimiento justamente para funcionar de otra manera, con mayor transparencia, control, etcétera, etcétera. Es más, no queremos estar en los consejos de administración, queremos estar en las comisiones de vigilancia, al estilo de lo que tienen los sindicatos alemanes. Sí, concretamente, y hablando de esto de Telemadrid, Manuel Fernández, de Madrid Sindical, le preguntaba a usted, señor Cedrún, qué opinaba de que no estén los sindicatos en el Consejo de Administración de Telemadrid. ¿Está de acuerdo con esta decisión? No, yo es que ha habido, he dicho antes lo que he dicho, espero que me perdone, señora Presidenta, porque ha salido, en el caso de Telemadrid, nunca hemos estado en el Consejo de Administración. Había un consejo asesor que no se reúne desde hace 10 años, que es donde realmente estamos. Por lo tanto, quiero decirte, yo creo que la situación de Telemadrid ha sido una situación muy grave, porque yo recuerdo que cuando llegué a Madrid hace ya un par de décadas, aquí había una televisión que veía incluso cuando estaba fuera de Madrid, porque era rigurosa, con un índice de audiencia alto, con bien financieramente, bueno, pues tenía, digamos, unas finanzas razonables, y evidentemente ahora estamos ante una televisión que da vergüenza verla, que difícilmente la vemos, y que tiene unos índices de audiencia por los suelos, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece bien el tratamiento de que se revise, de que se replantee Telemadrid. Y yo digo lo que he dicho antes, no tenemos ningún interés en estar en el Consejo de Administración de Telemadrid. Lo que sí que queremos es estar en una comisión de vigilancia o en un consejo asesor, en fin, y por supuesto sin cobrar nada. Pedro González, de Zoom News, les pregunta a los dos a qué se debe, dice él, textualmente, el clamoroso silencio de los sindicatos respecto a lo que está ocurriendo en Cataluña. Nosotros, como UGT, me parece que la Confederación ya hizo sus declaraciones en su momento y por cierto, muy acertadas, ¿no? Decir que respecto a lo que está ocurriendo en Cataluña, la Unión General de Trabajadores tiene claro que ninguna región debería de separarse de lo que es el conjunto de España. Dicho eso, pues los catalanes tienen derecho a opinar, faltaría más. Dicho eso, estas elecciones que van a hacerse el 27 de septiembre, unos las quieren mirar de una manera y otros de otra. Es decir, algunos las quieren mirar como un plebiscito, que entonces habría, a mi criterio, que contar voto a voto, porque posiblemente las mayorías tendrían menos votos que aquellos que se quedaran en minoría, y otros pues quieren salir al paso diciendo que son unas elecciones autonómicas normales, como las que se puede hacer en cualquier momento. Y es cierto que no son normales. Pero dicho también esto, yo creo que cuando hay una decisión que se tiene que tomar que afecta al conjunto de España, pues debe de participar el conjunto de los españoles, porque esto no es cuestión de que se vayan mañana los catalanes en su territorio y si Gerona quiere separarse mañana de Cataluña, cuando sean independientes, una separación más, o yo qué sé, Sevilla de Andalucía, esto sería algo difícil de controlar, ¿no? Por lo tanto, en una participación de todos, puesto que es para todos, pues no estaría, no sé si bien o mal, pero sería diferente. Yo creo que los sindicatos estamos presentes y tenemos opinión. Otra cosa es que no coincidamos ni con la opinión de Mas ni con la opinión de Mariano Rajoy. No coincidimos. De hecho, aquí está Jean Carles, el secretario general de Cataluña,
Y evidentemente hay una resolución de la propia Comisión Ejecutiva Confederal donde justamente hemos planteado varias cosas. Una, que lógicamente la clase obrera española y catalana no nos interesa el independentismo, es decir, no lo vemos, pero lógicamente al mismo tiempo pasamos porque evidentemente hay un clamor en Cataluña que quieren plantear un conjunto de cosas y creo que hay que atenderlo. Y por eso, desde la propia Confederación estamos planteando que hay que entrarle al diálogo y hay que entrarle a la reforma constitucional, porque hay cosas que hay que trabajar. Por lo tanto, lo que estamos planteando es otras cosas, no la polarización y el choque que se está planteando desde Artur Mas, desde el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno español. Nosotros hace 2 años ya pensábamos que posiblemente cuando llegaran las elecciones generales se iba a producir esto, porque la única forma de tapar la misma política que ha hecho uno y otro, los recortes tan brutales que han hecho en Cataluña y que han hecho en España, la única forma de taparlo y de tapar un poco las vergüenzas del deterioro político y social que hay era justamente sacar a pasear la bandera y sacar a pasear el nacionalismo. A usted concretamente, señor Cedrún, Amado Lorenzo, del Grupo de Estrategia y Geopolítica, le pregunta cómo afectará a Comisiones Obreras la absorción, dice él, del PC, Izquierda Unida, por Podemos. Pues de ninguna manera. Nosotros tenemos una ventaja y es que yo quizás sería interesante yo incluso propongo a los estudiosos que haya por aquí lo estudien. Nosotros creamos Comisiones Obreras, un sindicato bastante moderno en su tiempo, donde no solamente nos dedicamos a trabajar en la empresa, en la representación de los trabajadores, sino que también trabajamos los intereses de los trabajadores en la sociedad, porque creemos que en una sociedad moderna los intereses de cualquier trabajador no está solo ahí, el salario, la jornada, sino que fuera se juega casi tanto de sus condiciones de vida como dentro de la empresa, ¿no? Y por lo tanto, hacemos también una acción sociopolítica, pues estamos aquí, ¿no? hablando de política, y hemos definido un planteamiento totalmente autónomo. Nosotros lo que lamentamos es la división y la fractura de la izquierda en un momento en que la sociedad española está cambiando de opinión, tiene perfectamente, bueno, por lo menos todo indica que quiere un cambio, que justamente aquellos que tienen que vincular el cambio pues estén divididos, todos los partidos alternativos y de izquierda estén divididos y no sean capaces de presentar una alternativa que pueda ser suficiente para llegar al gobierno, ¿no? Pero desde luego no nos afecta de ninguna manera. En los últimos días hemos podido escuchar y leer argumentos de algunas grandes empresas que dicen que una comunidad autónoma como Madrid, que es turística, afortunadamente cada vez más turística, pues debe de apostar por la apertura de los comercios los domingos, justamente para crear mayor bienestar en la comunidad, incluso puestos de trabajo. Los sindicatos en esto han sido críticos y quería conocer si tiene usted la misma opinión o creen que habría que matizarlo. Señor Ruiz de la Hermosa. Nosotros mantenemos la misma opinión. Creemos, y además ya nos lo ha venido a demostrar la experiencia, ¿verdad? Cuando se abrieron en domingo, o se abren en domingo, sobre todo las grandes superficies, se argumentaba la creación de empleo. No solamente no ha habido una creación de empleo en las grandes superficies, sino que lo que ha habido es una distribución diferente de la jornada laboral de los trabajadores que ya había. Es decir, más tiempo al servicio de la empresa con las mismas condiciones. Por lo tanto, nosotros creemos que hay tiempo suficiente en Madrid. Es verdad que habrá algunas zonas de Madrid donde sea un centro turístico donde habría que analizar, porque no todo es igual, y donde habría que ver la posibilidad, de ahí la conveniencia o no, de abrir esos comercios, pero no es cierto que no es el conjunto de la Comunidad de Madrid. Hay sitios donde perfectamente sabemos que los domingos no hay ni un turista y hay un centro comercial, por otras razones, abierto. Por lo tanto, decimos no a la apertura total y sistemática de todos los centros comerciales en favor del turismo, porque no es cierto que el turismo se esté dando en todos los sitios, pero también decimos que hay zonas del propio Madrid, ¿por qué no se podría analizar y ver esa posibilidad? Porque lo que ha llevado la apertura de los centros no ha sido una generación de empleo, sino una forma de distribución diferente de la jornada laboral de los trabajadores y las trabajadoras que están trabajando en los grandes comercios. Aquí el comercio está liberalizado, ¿no? De hecho, se puede abrir todos los días del año, prácticamente las 24 horas. Y claro, y tenemos ya la experiencia, porque los datos del INE, cuando hablamos de ventas
y hablamos de empleo, nos dicen, primero, que el volumen de ventas no ha crecido más en Madrid que en otros sitios donde abren 8 domingos, y ni siquiera se ha creado más empleo que donde abren 8 domingos. Es más, en muchos casos, con respecto a algunas comunidades autónomas, hemos empeorado. Por eso yo creo que el tema que los horarios comerciales hay que volver a replanteárselos en esta comunidad. Hay que revisar, hay que evaluar. Sí, yo creo que a estas alturas ya tenemos que echar cuentas. Vamos a dejarnos ya de posiciones ideológicas radicales. Vamos a echar cuentas, a ver en los horarios comerciales qué aportan al turismo y a la economía de la Comunidad de Madrid. Y desde luego vamos a ver qué consecuencias está teniendo para el empleo, porque claro, tenemos a todas las compañeras, fundamentalmente un empleo feminizado, todas las compañeras que con la apertura de los domingos, teniendo en cuenta que son las mismas, las están de alguna manera destrozando la conciliación de la vida laboral y familiar. Por tanto, yo creo que merece la pena, yo creo que va a haber alguna iniciativa en la Asamblea en este sentido, que se revise, que se haga una evaluación y que se tomen las medidas correspondientes, porque a nosotros nos interesa que aquello que produce esté, pero claro, respetando los derechos laborales. Han hecho referencia en su intervención a ello. ¿Serían ustedes partidarios de limitar los sueldos de los ejecutivos del IBEX? Yo no sé, no tenemos posición en el sindicato con respecto a esto, creo. Pero yo quiero llamar la atención porque hay una línea de pensamiento que se está abriendo paso a nivel mundial y a nivel europeo, que va justamente por la limitación. Y yo personalmente creo que hay que limitar los sueldos de los grandes ejecutivos. Estamos hablando de que presidentes de las grandes compañías del IBEX, consejeros delegados están reconocidos con más de 3,5 millones de euros de sueldo, mientras el salario medio está en 22.000 euros. Por tanto, a mí me parece que la desigualdad salarial tiene mucho que ver con que se puedan limitar los sueldos, pero sobre todo lo que necesitamos para poder limitar los sueldos es justamente que no haya una reforma laboral que nos permita intervenir en las empresas, nos permita tener poder sindical para poder parar eso dentro de la propia empresa. Pero sin duda hay una línea de pensamiento y una línea de propuestas que va por ahí, de limitar esto y de limitar también los patrimonios. Eso ya está corriendo. ¿Y UGT? Sí, nosotros lo que queremos es que las cosas se vayan acercando más, no que se vayan distanciando más. Es decir, desde que ha empezado esta crisis, más del 30% de los ciudadanos de este país están en riesgo de exclusión social. Eso ha aumentado claramente, pero al mismo tiempo ha aumentado las declaraciones de renta, más del 100%, con algunos que disponen de más de 30 millones de euros. Y uno dice, ¿qué vamos a hacer si limitamos los salarios de los participantes, de los directivos del IBEX? ¿Vamos a tener un mayor beneficio para aquellos que están en una exclusión social? No lo sé. ¿Hay que tener la posibilidad de tener un control sobre eso? Seguro. No puede ser que siga creciendo las diferencias al ritmo que están creciendo, porque nos puede pasar una cosa. Habiendo países que crecen por encima del 10, 12, 13 y 14%, son los países más pobres de este mundo. ¿Por qué? Porque la riqueza que se genera, que es bastante, se acumula en muy poca gente y la miseria se reparte entre el resto de la gente. Eso es lo que tenemos que evitar, por lo menos en nuestro país. Con independencia, que se ponga freno al crecimiento salarial de quien participa en el IBEX o no se ponga freno. La necesidad es que las diferencias no se vayan aumentando al paso que se están aumentando. Bien, vamos con las últimas cuestiones ya. Les pregunta si corre peligro la economía española y la madrileña, más concretamente, de volver a caer en una nueva burbuja inmobiliaria. Bueno, yo decía antes que el crecimiento parece que tiene los pies de barro. Y no apunté otro dato que a nosotros nos tiene especialmente preocupados, porque la Comunidad de Madrid, que va a crecer creo que un poquito más de la media española, al final los grandes proyectos que están llegando a esta comunidad son todos de especulación, son todos de ladrillo. Por tanto, tenemos la operación otra vez, la operación Chamartín, la operación del Atlético de Madrid, la operación Campamento, la operación en la Plaza España, y no entro a valorar las operaciones.
pero evidentemente parece ser que es eso, más los fondos buitres que vienen a comprar las casas, en fin, que compraron a la alcaldesa Botella de la vivienda social, esas son las grandes inversiones que están viniendo. Por eso es por lo que insistimos tanto en que tenemos que ponernos de acuerdo todas las administraciones, los partidos políticos y los agentes sociales, precisamente en definir un modelo de desarrollo diferente, industrial, y más de más sí, porque creo que se puede. Es que creo que además la Comunidad de Madrid tiene un extraordinario potencial para poder tirar por ahí y no otra vez tener que volver a grandes inversiones que sencillamente es especular con el ladrillo. Yo quiero recordar cuando entramos en esta crisis, que era lo que decíamos todos, ¿no?, políticos, sindicatos y demás, y decíamos que no podíamos salir de esta crisis y entrar en el mismo modelo productivo que nos había generado la crisis. Me parece que vamos por esa senda. Me parece que aquí han estado agazapados aquellos que en su momento crecieron hasta que esto o se ha estabilizado o ven la posibilidad de que haya un crecimiento. ¿Y dónde están haciendo las propias inversiones? En el mismo modelo que nos llevaron a la propia crisis. Decíamos que teníamos que salir con un modelo productivo diferente. Yo he intentado trasladarlo hoy desde el atril. Decíamos que tenía que haber unas nuevas fórmulas que nos llevara a la generación de empleo estable y de calidad. Yo lo he intentado también exponer ahí. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Estamos en un crecimiento en la construcción. ¿Se genera empleo? También lo hemos dicho. También lo ha dicho Jaime, también lo he dicho yo. Se genera empleo de mala calidad y con bajos salarios. Estamos creciendo otra vez, es verdad, en construcción, pero con un añadido a cuando explotó la burbuja de la crisis, de que los salarios de la construcción hoy no son los mismos cuando se terminó el boom inmobiliario. No son los mismos, son muchísimo menor. Y me da miedo la nariz que los gobiernos lo que ven en un año electoral es que hay un crecimiento rápido del empleo en la construcción sin una cualificación muy necesaria y que quieren que este año sea un año de crecimiento de empleo muy por la vía de la construcción, que era por donde no debía de ir. Salarios bajos, un empleo que puede crecer muy rápido y sin necesidad de tener una buena cualificación. Posiblemente volvamos a cometer el mismo error y ya sería penoso, ¿verdad? Muy bien, pues la última cuestión hace referencia al diálogo social. Está presidiendo este acto, ha podido escucharos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y representantes también de la CEIM, de la patronal madrileña, y les preguntan por cómo son de verdad sus relaciones en este momento, tanto con el Gobierno regional como con la patronal de la Comunidad de Madrid, y qué esperanzas tienen ustedes cifradas en el diálogo social, en llegar a acuerdos. Bueno, pues esperanzas todas. Esperanzas todas. Y es cierto que hemos tenido contactos ya con la Comunidad de Madrid y es cierto que estamos en una vía diferente a la que estábamos. Estábamos sin diálogo social y estamos en una vía de apertura del diálogo social. Se ha creado una mesa por el empleo que se comprometió la presidenta que se reuniría antes de las vacaciones. Es cierto que se reunió en el mes de julio, a últimos de julio, se ha vuelto a reunir y estamos en una vía de diálogo con la Comunidad de Madrid que, a mi entender, está cambiando. Con la CEIM estamos también en una vía de diálogo totalmente diferente. Además, anuncio ya de que el día 24 vamos a tener una reunión con el presidente de la CEIM, con Juan Pablo Lázaro, para ver la posibilidad de crear una mesa entre sindicatos y empresarios. Empresas ya se encargarán ellos de crearlas. Nosotros le pondremos los delegados, si quieren. Entonces, una mesa entre empresarios y sindicatos para tratar de ver los problemas que pueda haber laborales en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, el día 24 mantendremos esa reunión. Estoy convencido de que ahí saldrá la propuesta de la creación de esa mesa. Y desde aquí quisiéramos trasladar también a la Comunidad de Madrid, a la presidenta, de que necesitamos también una mesa de diálogo en la Comunidad de Madrid tripartita, donde esté la Administración, agentes sociales, empresarios y sindicatos. Hay problemas donde no se pueden resolver sin la participación de la propia comunidad. Y no podemos estar
a toque de sirena para un momento determinado con problemas puntuales. Debemos de crear los organismos de participación que nos permita los problemas de Madrid tratarlos en mesas específicas. Sabemos que en la Comunidad de Madrid se destruyeron del orden de 102, 103 organismos de participación. La destrucción del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid fue el mayor de los errores que se pudo hacer. Si no llevamos los problemas de los trabajadores y de los ciudadanos en general a los sitios donde se pueden resolver, esto de alguna manera se vislumbra y se ve en la calle, y vemos que si podemos evitar asuntos que nos podemos sentar, verlos, resolver, no deberíamos de llevarlo más allá. Por lo tanto, el diálogo social yo creo que va bien, pero que va a ir mejor, y espero que vaya mejor con la creación de esas mesas que digo que deberíamos de tenerlas para de alguna manera discutir las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras y de los ciudadanos en general, porque como bien ha dicho Jaime, nosotros somos sindicato de clase y después del trabajo los trabajadores siguen teniendo necesidades. Yo creo que hay expectativas positivas. Como decía Carmelo, hemos tenido ya primeros contactos, se han creado algunas mesas, pero de todas formas nosotros, por lo menos desde Comisiones Obreras, lo que sí que queremos es replantear el diálogo social en esta comunidad y replantearlo también desde otras bases. Aquí tenemos el Consejo de Madrid para el Desarrollo y el Empleo en la Comunidad de Madrid. Tenemos otro consejo similar en la Ciudad de Madrid. Hay consejos de desarrollo local en la mayor parte de los municipios y, evidentemente, después de lo que ha ocurrido en los últimos 4 años, pues que no hemos tenido unos resultados precisamente, excesivamente positivos, entre otras cosas, porque prácticamente no ha habido diálogo ni negociación. En el caso de la Comunidad de Madrid, el único acuerdo que tenemos vigente en estos momentos es el Plan Director de Salud Laboral, pero digo que queremos replantearlo, ¿no? Darle una nueva vida y, sobre todo, hacerle más eficaz. De ahí que, bueno, el planteamiento que estamos haciendo a la comunidad y que estamos haciendo a la alcaldesa de Madrid y al resto de municipios es esto, que convoquen los consejos y que podamos abordar un calendario, un índice de temas, calendarios, y además nos demos tiempos y además sistemas de evaluación para llevar. No podemos estar eternizando ni buscando gestos ni buscando fotos, no. Necesitamos llegar a acuerdos y acuerdos que los ciudadanos y las ciudadanas los vean, los sientan, los entiendan. Muy bien, pues señor Cedrún, señor Ruiz de la Hermosa, muchas gracias por sus intervenciones. Le cedo la palabra en este momento a don Juan Majado, director de Recursos Humanos, don Juan Majada, de Red Eléctrica, para que ponga punto final a este desayuno en nombre de sus patrocinadores. Señor Majada, cuando quiera. Muchas gracias. En nombre de Asisa, British Telecom y de Red Eléctrica de España, agradecer las palabras de Jaime y de Carmelo, así como la presencia de todos ustedes. Muchas gracias.